platos disimularían luego este horror. Sus ojos, pasando despectivamente por las sillas viejas, las paredes de suelto empapelado y los cromos de marcos verdosos, tropezaron con algo oscuro, rectangular y profundo que ocupaba todo un ángulo de la pieza. No se sabía si era un diván, una cama o un catafalco fúnebre. Las mantas pardas que lo cubrían evocaban en la memoria los lechos de cuartel o de presidio. Ah, no. Freya dio un salto hacia la puerta. Ella no podría comer al lado de este mueble inmundo, por el que había pasado lo peor de Nápoles. Ah, no. ¡Qué asco! Ulises estaba junto a con acento agudo la puerta, temiendo que los descubrimientos de Freya fuesen más allá, tapando con su espalda aquel cerrojo que era el orgullo del camarero. Balbuceaba excusas, pero ella se engañó al notar su insistencia, creyendo que pretendía cerrarle el paso. Capitán, déjeme salir, dijo con voz colérica. Usted no me conoce. Eso es para otras. Atrás, si no quiere que le tenga por un grosero. Y lo empujó en su salida, con acento agudo pesar de que Ulises le dejaba franco el paso, repitiendo sus excusas, haciendo recaer toda la responsabilidad en la torpeza del sirviente. Se detuvo ella ante el emparrado, súbitamente tranquilizada al verse en pleno aire. Buscó la mesa más lejana y fue con acento agudo sentarse de espaldas al cuarto. ¡Qué antro! Dijo. Venga aquí, Ferragut. Estaremos mejor al aire libre, contemplando el golfo. Venga y no sea niño. Todo está olvidado. Usted no tiene la culpa. El viejo camarero, que volvía con manteles y platos, no hizo el menor gesto al ver con acento agudo la pareja instalada en la terraza. Estaba acostumbrado con acento agudo estas sorpresas. Evitó los ojos de la señora, como un reo convicto, y miró al señor con el mismo aire desolado que empleaba para anunciar el agotamiento de un plato puesto en la lista. Sus gestos de muda protección intentaban consolar con acento agudo Ferragut de su fracaso. Paciencia y tenacidad. Victorias más difíciles había visto él en su clientela. Antes de servir la comida puso sobre la mesa, con acento agudo guisa de aperitivo, una botella ventruda de vino del país, un néctar de las laderas del Vesubio, con un lejano sabor de azufre. Freya tenía sed y le inspiraba recelo el agua de esta trattoria. Ulises necesitaba olvidar su reciente fracaso. Y los dos hicieron sus libaciones con acento agudo los dioses, pero con absoluta pureza, sin que una gota de agua viniese con acento agudo cortar la diafanidad de piedra preciosa del vino. Un grupo de cantores y bailarines invadió la terraza. Una joven cobriza, hermosa y sucia, con el pelo revuelto, grandes aros en las orejas y un delantal de rayas multicolores, bailó bajo el emparrado, moviendo en alto un pandero, que era casi del tamaño de una sombrilla. Dos chicuelos vestidos de antiguos Lazzaroni, con gorro rojo y las piernas remangadas, acompañaron dando gritos la agitada danza de la tarantela. El golfo se coloreaba de rosa, como si creciesen en sus entrañas, bajo los rayos oblicuos del sol, inmensos bosques de corales. El azul del cielo también se tornó rosado, y las montañas se incendiaron al reflejar el astro agonizante. El penacho del Vesubio era menos blanco que en la mañana. Su columna nebulosa, rayada con estrías rojizas por la luz moribunda, parecía reflejar el fuego interior. Sintió Ulises la placidez amistosa que inspiran los paisajes contemplados en la infancia. Él había visto muchas veces este mismo panorama, con sus bailarinas y su volcán, allá en su caserón de Valencia. Lo había visto en los abanicos del llamado estilo romántico que coleccionaba su padre. Freya experimentó una emoción igual con acento agudo la de su compañero.
El azul del Golfo era de una intensidad rabiosa allí donde no reflejaba el sol, las costas parecían de ocre. Las casas tenían unas fachadas chillonas. Y sin embargo, todos estos elementos discordes se compenetraban y se fundían en un ambiente armonioso, discreto, de dulce elegancia. La vegetación temblaba bajo la brisa con arreglo a con acento agudo una medida. El aire era musical, como si en sus ondas vibrasen las cuerdas de invisibles arpas. Esta era para Freya la verdadera Grecia imaginada por los poetas, no las islas de rocas quemadas y desnudas de vegetación que había visto en sus excursiones por el archipiélago helénico. Vivir aquí el resto de mi vida, murmuró con los ojos húmedos. Morir aquí, olvidada, sola, feliz. Ferragut también quería morir en Nápoles. Pero con ella. Y su imaginación pronta y exuberante describió las delicias de una vida con acento agudo 2, de amor y de misterio, en cualquiera de las pequeñas villas, con jardín asomadas sobre el mar en la ladera de Posilipo. Los bailarines habían pasado con acento agudo una terraza interior, donde era más grande la concurrencia. Entraban nuevos clientes. Casi todos formando parejas. Así como iba cayendo el día. El camarero hizo pasar al comedor cerrado con acento agudo unas mujeres pintarrajeadas y con grandes sombreros, seguidas de unos jóvenes. Por la puerta entreabierta salió un ruido de persecuciones, de choques y saltos, con brutales carcajadas y risas de sofocante cosquilleo. Freya volvió la espalda, como si le ofendiese el recuerdo de su paso por este antro. El viejo camarero se ocupaba ahora de ellos, empezando con acento agudo servir la comida. A la botella de vino vesuviano, completamente agotada, había sucedido otra distinta, que perdía poco con acento agudo poco su contenido. Los dos comieron poco, pero sentían una sed nerviosa, que les hizo tender la mano hacia el vaso frecuentemente. El vino de Freya era melancólico. La dulzura del crepúsculo parecía hacerlo fermentar, dándole el acre perfume de los recuerdos tristes. Sintió nacer el marino en su interior la fiebre agresiva de los sobrios cuando caen en la embriaguez. De estar con un hombre, habría entablado una discusión violenta bajo cualquier pretexto. Encontró sin sabor las ostras, la sopa marineresca, la langosta, todo. Lo que hacía sus delicias otras veces al comer solo o con una amiga de paso en este mismo sitio. Miraba con acento agudo Freya con ojos enigmáticos, mientras en su pensamiento empezaba con acento agudo bullir la cólera. Sentía odio al recordar la arrogancia con que ella le había tratado huyendo del cuarto. Farsante. Se estaba divirtiendo con él. Era una gata juguetona y feroz prolongando la agonía del ratón caído en sus arpas. En su cerebro hablaba una voz brutal, como si le aconsejase un homicidio. De hoy no pasa. De hoy no pasa. Sí. Repitió varias veces, dispuesto con acento agudo las mayores violencias para salir de una situación que consideraba ridícula. Y ella, ignorante de los pensamientos de su compañero, engañada por la inmovilidad de su rostro, seguía hablando con la mirada perdida en el horizonte, hablando con voz queda, lo mismo que si se contase con acento agudo sí misma sus ilusiones. La dominaba como una obsesión el momentáneo proyecto de vivir en una casita de Posilipo, completamente sola, llevando una existencia de aislamiento monacal con todas las comodidades de la vida moderna. Y sin embargo, siguió diciendo, este ambiente no es favorable con acento agudo la soledad. Este paisaje es para el amor. Envejecer lentamente dos que se amen, ante la eterna belleza del Golfo. Lástima que no haya sido yo amada nunca.
Esto fue una ofensa para Ulises, que le hizo expresarse con toda la agresividad que hervía en el fondo de su mal humor. Y él no la amaba y estaba dispuesto a con acento agudo probárselo con toda clase de sacrificios. Los sacrificios como prueba de amor dejaban fría a con acento agudo esta mujer, acogiéndolos con un gesto escéptico. Todos los hombres me han dicho lo mismo. Añadió. Todos prometen matarse si no se les ama. Y en la mayor parte de ellos no es más que una frase de retórica pasional. Y aunque se maten de verdad, ¿qué prueba esto? Quitarse la vida es una resolución de un minuto, que no da lugar a con acento agudo arrepentimiento. Una simple ráfaga nerviosa, un gesto que se hace muchas veces pensando en lo que dirá la gente, con el orgullo frívolo del actor que desea caer en buena postura. Yo sé lo que es eso. Un hombre se mató por mí. Ferragut, al oír las últimas palabras, sacudió su inmovilidad. Una voz maliciosa cantó en su cerebro. Ya van 3. Le vi moribundo. Continuó ella. En una cama de hotel. Tenía una mancha roja como una estrella en el vendaje de su frente. El agujero del pistoletazo. Murió agarrado a con acento agudo mis manos, jurando que me amaba y que se había matado por mí. Una escena penosa, horrible. Y sin embargo, estoy segura de que se engañaba a con acento agudo sí mismo, de que no me amaba. Se mató por vanidad herida al ver que me alejaba de él, por testarudez, por gesto teatral, por influencia de sus lecturas. Era un tenor rumano. Esto fue en Rusia. Yo he sido artista un poco de tiempo. El marino quiso expresar el asombro que le producían las diversas mutaciones de esta existencia andante y misteriosa que cada vez mostraba una nueva faceta. Pero se contuvo, para oír mejor los crueles consejos de la voz maligna que hablaba en su pensamiento. Él no pretendía matarse por ella. Muy al contrario. Su agresividad silenciosa la examinaba como una víctima próxima. Había en sus ojos algo del difunto Tritón cuando columbraba en la costa una falda mujeril lejana y fugitiva. Freya siguió hablando. Matarse no es una prueba de amor. Todos me han prometido desde las primeras palabras el sacrificio de su existencia. Los hombres no saben otra canción. No les imite, capitán. Quedó pensativa largo rato. El crepúsculo avanzaba rápidamente. Medio cielo era de ámbar y el otro medio de azul nocturno, en el que empezaban a con acento agudo parpadear las primeras estrellas. El Golfo se adormecía bajo la capa plomiza de sus aguas, exhalando una frescura misteriosa que se comunicaba a con acento agudo las montañas y los árboles. Todo el paisaje parecía adquirir la fragilidad del cristal. El aire silencioso temblaba con exagerada sonoridad, repitiendo la caída de un remo en las barcas, pequeñas como moscas, que se deslizaban abajo por la copa del golfo, prolongando las voces femeninas e invisibles que se perseguían en las arboledas de las alturas. Los sirvientes fueron de mesa en mesa colocando bujías encerradas en faroles de papel. Los mosquitos y falenas, revividos por el crepúsculo, zumbaron en torno de estas flores de luz rojas y amarillas. Volvió a con acento agudo sonar la voz de ella en el ambiente crepuscular, con la misma vaguedad que si hablase en sueños. Hay un sacrificio mayor que el de la vida, el único que puede convencer a con acento agudo una mujer de que es amada. ¿Qué significa la vida para un hombre como usted? Su profesión la pone en peligro todos los días, y cuando descansa en tierra le creo capaz de arriesgarla por el más fútil motivo. Hizo una nueva pausa y continuó. El honor vale más que la vida para ciertos hombres. La respetabilidad, la conservación del lugar que ocupan. Solo me convencería un hombre que arriesgase por mi honra y posición,
que descendiese A con acento agudo lo más bajo, sin perder su voluntad de vivir. Eso es un sacrificio. Ferragut se sintió alarmado por tales palabras. ¿Qué sacrificio deseaba proponerle esta mujer? Pero se calmó al seguirla escuchando. Todo era una hipótesis de su desordenada imaginación. Está loca, afirmó de nuevo en su cerebro el consejero interior. He soñado muchas veces, continuó ella, con un hombre que robéis por mí, que matase si era preciso, y fuese a con acento agudo pasar el resto de sus años en una cárcel. Pobre ladrón mío. Yo viviría únicamente para él, pasando día y noche junto a con acento agudo las murallas de su prisión, espiando las rejas, trabajando como una mujer del pueblo para enviar buena comida a con acento agudo mi bandido. Eso es amor, y no las mentiras frías, los juramentos teatrales de nuestro mundo. Ulises repitió su comentario mental. Decididamente está loca. Pero este pensamiento se reflejó en sus ojos con tal claridad, que ella lo adivinó. No tenga miedo, Ferragut, dijo sonriendo. No pienso exigirle tal sacrificio. Todo esto que hablo son fantasías, inventos imaginativos para llenar el vacío de mi alma. Culpa del vino, de nuestras exageradas libaciones a con acento agudo los dioses, que hoy han sido sin agua. Mire usted. Y señaló con una gravedad cómica las 2 botellas vacías que ocupaban el centro de la mesa. Había cerrado la noche. En el cielo oscuro parpadeaban los infinitos ojos de la luz sideral. La taza inmensa del golfo reflejaba sus destellos como helados fuegos fatuos. Los farolillos del restaurante trazaban manchas purpúreas sobre los manteles, viéndose en torno de ellas los rostros de los que comían, con violentos contrastes de luz y de sombra. De los cuartos cerrados se escapaban escandalosos ruidos de besos, persecuciones y caídas de muebles. Vámonos, ordenó Freya. Le molestaba este estrépito de orgía vulgar, como si deshonrase la majestad de la noche. Necesitaba moverse, caminar en la oscuridad, aspirando el fresco de la misteriosa lobreguez. En la puerta del jardín vacilaron ante los ofrecimientos de varios cocheros. Freya fue la que desechó sus ofertas. Quería volver a con acento agudo pie a con acento agudo Nápoles, siguiendo el suave descenso del camino de Posilipo, después de la larga inmovilidad en el restaurante. Su rostro estaba acalorado y rojo por el abuso del vino. Ulises la dio el brazo y empezaron a con acento agudo avanzar en la sombra, impulsados insensiblemente en su marcha por la facilidad de ir cuesta abajo. Freya sabía lo que representaba este viaje. A los primeros pasos se lo avisó el marino con un beso en el cuello. Iba a con acento agudo aprovecharse de todos los recodos del camino. De los altos en ciertos lugares descubiertos para columbrar el golfo fosforescente a con acento agudo través de la arboleda. De los largos espacios de sombra, cortada solo de tarde en tarde por los reverberos públicos o las linternas de carruajes y tranvías. Pero estas libertades de su acompañante eran ya cosa aceptada. Ella había dado el primer paso en el acuario. Además, estaba segura de su serenidad, que mantendría al enamorado en el límite que ella quisiera fijarle. Y convencida de su fuerza para reaccionar a con acento agudo tiempo, se abandonó lo mismo que una mujer vencida. Jamás había tenido Ferragut una ocasión tan propicia. Era una cita a con acento agudo solas en el misterio de la noche, con un amplio espacio de tiempo por delante. Lo único molesto era la necesidad de marchar, de unir a con acento agudo los abrazos y los juramentos de amor, una incesante actividad ambulatoria. Ella protestaba, saliendo de su arrobamiento, cada vez que el enamorado le proponía sentarse al borde del camino. La esperanza hizo que Ulises obedeciese a con acento agudo Freya, deseosa de llegar cuanto antes a con acento agudo Nápoles.
Allá abajo, en la curva de luces vecinas al golfo, estaba el hotel, y el marino lo veía como un lugar de felicidad. Sí, que sí. Susurró en el oído de ella, cortando las palabras con besos. Sí, ¿qué será esta noche? Ella no contestaba, abandonándose en el brazo que el capitán había pasado por su talle, dejándose arrastrar como si estuviese medio desvanecida, entornando los ojos y ofreciendo su boca. Mientras Ulises iba repitiendo súplicas y caricias, la voz de su cerebro cantaba victoria. Ya está. Esto es hecho. Lo que importa es meterla en el hotel. Llevaban caminando cerca de 1 hora y se imaginaban que solo habían transcurrido unos minutos. Al llegar a con acento agudo los jardines de la Villa Nazionale, cerca del acuario, se detuvieron un instante. Había más luz y menos gente que en el camino de Posillipo. Huyeron de los faros eléctricos de la vía Caracciolo, que reflejaban en el mar sus lunas de nácar. Los dos, instintivamente se aproximaron a con acento agudo un banco, buscando la sombra de ébano de los árboles. Freya se había serenado de pronto. Parecía irritada contra ella misma por su abandono durante la marcha. La excitación de los besos, incesantemente renovada, le había hecho ansiar una entrega inmediata, con el exasperamiento del deseo. Al verse ahora cerca del hotel, recobró su energía, como en presencia de un peligro. Adiós, Ulises. Mañana nos veremos. Voy a con acento agudo pasar la noche en casa de la doctora. El marino se apartó un poco, con el tirón de la sorpresa. Era una broma. Pero no podía dudar. El tono de sus palabras delataba una firme resolución. Suplicó humildemente para que no se marchase, con voz entrecortada y fosca. Al mismo tiempo el consejero mental le decía rencorosamente. Se está burlando de ti. Hora es ya de que esto acabe. Hazla sentir tu autoridad de hombre. Y esta voz tenía el mismo timbre que la del difunto Tritón. De pronto ocurrió una cosa violenta, brutal, y noble. Ulises se arrojó sobre ella como si fuese a con acento agudo matarla, la oprimió en sus brazos, y los dos, hechos un solo cuerpo, cayeron sobre el banco, jadeando, luchando. La sombra se rasgó con el blanco relampagueo de un oleaje de ropas interiores removidas. Pero esto solo duró un instante. El vigoroso Ferragut, temblando de emoción y de deseo, solo disponía de la mitad de sus fuerzas. Saltó repentinamente hacia atrás llevándose las dos manos a con acento agudo un hombro. Experimentaba un dolor agudísimo, como si uno de sus huesos acabase de quebrarse. Ella le había repelido con una certera presión de la hábil esgrima japonesa, que emplea las manos como armas irresistibles. Ah, tal. Rugió lanzando el peor de los insultos femeninos. Y cayó sobre ella otra vez, como si fuese un hombre, uniendo a con acento agudo su ansia amorosa un deseo de maltratarla, de envilecerla, haciéndola su esclava. Freya le aguardó a con acento agudo pie firme. Viendo el brillo glacial de uno de sus ojos, Ulises, sin saber por qué, se acordó de Ojo de la Mañana, el reptil compañero de sus danzas. En este ataque de toro furioso quedó detenido por un simple contacto en la frente, un diminuto círculo metálico, una especie de dedal helado que se apoyaba en su piel. Miró. Era un pequeño revólver, un juguete mortífero de relumbrante níquel. Había aparecido en la mano de Freya saliendo del secreto de sus ropas, o tal vez de aquel bolso de oro cuyo contenido parecía inagotable. Ella, puesto un dedo en el gatillo, le contempló fijamente. Se adivinaba su familiaridad con el arma que tenía en la mano. No debía ser la primera vez que la sacaba a con acento agudo la luz. La indecisión del marino fue breve.
Con un nombre, su garra se hubiese apoderado de la mano amenazante, torciéndola hasta romperla, sin que le inspirase miedo el revólver. Pero tenía enfrente a con acento agudo una mujer. Y esta mujer era capaz de herirle, colocándolo al mismo tiempo en una situación ridícula. Retírese, señor. Ordenó Freya con tono ceremonioso y amenazante, como si hablase con acento agudo un extraño. Pero fue ella la que se retiró finalmente al ver que Ulises daba un paso atrás, quedando meditabundo y confuso. Le volvió la espalda, al mismo tiempo que desaparecía de su mano el revólver. Antes de alejarse murmuró varias palabras que no pudo entender Ferragut, mirándole por última vez con ojos despectivos. Debían ser terribles insultos, y por lo mismo que los profería en un idioma misterioso, él sintió más profundamente su menosprecio. No puede ser. Se acabó para siempre. Dijo esto repetidas veces antes de volver al hotel, y lo pensó durante toda una noche de vigilia, cortada por pesadillas angustiosas. Bien avanzada la mañana le despertaron del sopor final las trompetas de los Bersaglieri. Pagó su cuenta en el despacho del gerente y dio la última propina al portero, anunciándole que horas después vendría un hombre del BUC con acento agudo llevarse su equipaje. Estaba alegre, con la alegría forzosa del que necesita amoldarse con acento agudo los acontecimientos. Se felicitaba por su libertad, como si esta libertad la hubiese conquistado voluntariamente y no le fuese impuesta por el desprecio de ella. Le dolía el recuerdo del día anterior, viéndose ridículo y grosero. Era mejor no acordarse de lo pasado. Se detuvo en la calle para lanzar una última mirada al hotel. Adiós, maldito albergo. Nunca volvería con acento agudo verle. Ojalá se quemase con todos sus habitantes. Al pisar la cubierta del Mare Nostrum, su forzada satisfacción fue en aumento. Solo aquí podía vivir, lejos de las complicaciones y mentiras de la vida terrestre. Todas las gentes del BUC, que en las semanas anteriores temían la llegada del malhumorado capitán, sonrieron ahora, como si viesen la salida del sol después de una tormenta. Distribuyó buenas palabras y palmadas afectuosas. El trabajo de recomposición iba con acento agudo terminarse al día siguiente. Muy bien. Estaba contento. Pronto volverían con acento agudo navegar. Saludó en la cocina al tío Caragol. Este era un filósofo. Todas las mujeres del mundo no valían para él lo que un buen arroz. Grande hombre. Seguramente iba con acento agudo llegar con acento agudo les 100 años. Y el cocinero, halagado por tantas alabanzas, cuyo origen no acertaba con acento agudo comprender, respondía como siempre. Así es, mi capitán. Tony, silencioso, disciplinado y familiar, le inspiraba no menos admiración. Su vida era una vida recta, firme y llana como el camino del deber. Cuando los oficiales jóvenes hablaban en su presencia de ruidosas cenas al saltar con acento agudo tierra con mujeres de distintos países, el piloto se encogía de hombros. El dinero y lo otro deben guardarse para casa, decía sentenciosamente. Ferragut había reído muchas veces de la virtud de su segundo, que se paseaba encogida y soñolienta por una gran parte del planeta, sin permitirse distracción alguna, para despertar con una tensión arrolladora siempre que los azares de la carrera le llevaban con acento agudo vivir unos días en su casa de la Marina. La pobre esposa, morena, enjuta y obediente, le veía llegar con alegría y con susto. Como si fuese una tormenta de lluvia interminable. Cuando Tony se sentía héroe, sus hazañas iban más allá del cero de la decena. Y con el impudor tranquilo del virtuoso que todo lo deja en casa, calculaba las fechas de sus viajes por la edad de sus 8 hijos.
Este fue A con acento agudo la vuelta de Filipinas. Este otro, después que hice el cabotaje en el Golfo de California. Su serenidad de varón ordenado, incapaz de perturbarse con frívolas aventuras, le hizo adivinar desde el primer momento el secreto de los entusiasmos y las cóleras del capitán. Debe vivir con una mujer, se dijo al verle instalado en un hotel de Nápoles y al sufrir su mal humor en las rápidas apariciones que hacía A con acento agudo bordo. Ahora, al escuchar sus regocijados comentarios sobre la tranquila vida de Tony y su filosófica cordura, volvió a con acento agudo decirse mentalmente, sin que el capitán pudiese adivinar nada en su rostro. Ya ha roto con la mujer. Se ha cansado de ella. Más vale así. Se afirmó aún más en esta creencia al escuchar los planes de Ferragut. Tan pronto como el buque quedase listo, irían a con acento agudo. Fondear en el puerto comercial. Le habían hablado de cierto cargamento para Barcelona, un flete de ocasión. Pero mejor era esto que ir de vacío. Si el cargamento se demoraba, partirían con lastre. Deseaba reanudar cuanto antes sus viajes. Cada vez eran más escasos y buscados los buques. Ya era hora de salir de esta inercia forzosa. Sí, ya es hora. Respondió Tony, que en todo un mes solo había bajado 2 veces a con acento agudo tierra. El Mare Nostrum abandonó el lugar de su reparación, yendo a con acento agudo fondear frente a con acento agudo los muelles de comercio, brillante y rejuvenecido, sin ningún desperfecto que recordase sus recientes averías. Una mañana, cuando el capitán y el segundo estaban en el salón de popa, indecisos entre salir aquella misma noche o esperar 4 días más, como lo solicitaban los dueños de la carga, se presentó el tercer oficial, un joven andaluz, que parecía emocionado por la noticia de que era portador. Una señora muy hermosa y muy elegante. El joven apoyó con su admiración estos detalles. Acababa de llegar en un bote, y sin pedir permiso había subido la escala, metiéndose en el buque como si fuese su vivienda propia. A Tony le dio un vuelco el corazón. Su rostro moreno tomó una palidez de ceniza. Cristo. La de Nápoles. Él no sabía quién era la de Nápoles, no la había visto nunca, pero tenía la certeza de que llegaba como un estorbo fatal, como una calamidad inesperada. También que marchaban las cosas. El capitán hizo girar su sillón, despegándose de la mesa, y en 2 saltos salió a con acento agudo la cubierta. Algo extraordinario perturbaba a con acento agudo los tripulantes. Todos estaban arriba, como si una atracción poderosa los hubiese arrancado de los hollados, del fondo de las bodegas, de los metálicos corredores de las máquinas. Hasta el tío Caragol sacaba su cara episcopal por la puerta de la cocina, llevándose una mano cerrada en forma de telescopio a con acento agudo uno de sus ojos, sin llegar a con acento agudo distinguir claramente la anunciada maravilla. Freya estaba con acento agudo pocos pasos, con un traje azul que tenía algo de marino, como si esta visita al buque impusiera con acento agudo su elegancia la necesidad de imitar el porte de las multimillonarias que viven en un yate. Los marineros fingían trabajos extraordinarios para aproximarse a con acento agudo, ella, limpiando cobres o encerando maderas. Sentían la necesidad de respirarla, de vivir en el ambiente perfumado que la envolvía, siguiendo sus pasos. Al ver al capitán le tendió una mano simplemente, lo mismo que si se hubiesen visto el día anterior. No se quejará usted, Ferragut. Como no le encontraba en el hotel, he sentido la necesidad de visitarle en su buque. Deseaba conocer su casa flotante. Todo. Lo de usted me interesa. Parecía otra mujer. Ulises se dio cuenta del gran cambio que se había efectuado en su persona durante los últimos días.
Sus ojos eran atrevidos, incitantes, de un impudor tranquilo. Toda ella parecía ofrecerse. Sus sonrisas, sus palabras, su modo de marchar por la cubierta hacia las cámaras del buque, denotaban una resolución de dar fin cuanto antes a con acento agudo su larga resistencia, cediendo a con acento agudo los deseos del marino. A pesar de los anteriores fracasos, este sintió de nuevo la alegría del triunfo. Ahora va. A con acento agudo ser. Mi ausencia la ha vencido. Y al mismo tiempo que paladeaba la dulce satisfacción del amor y el orgullo triunfantes, un vago instinto le sugirió la sospecha de que esta mujer, repentinamente transformada, tal vez le quería menos ahora que en los días anteriores, cuando se resistía, aconsejándole que huyese. En el comedor hizo la presentación de su segundo. El rudo Tony experimentó el mismo deslumbramiento que había perturbado a con acento agudo todos los del buque. ¡Qué mujer! En el primer instante excusó y comprendió la conducta de su capitán. Luego, sus ojos quedaron fijos en ella con una expresión de alarma, como si su presencia le hiciese temblar por la suerte del vapor. Acabó por sentirse cohibido delante de esta señora que examinaba el salón como si fuese a con acento agudo quedarse en él para siempre. Freya se interesó unos momentos por la peluda fealdad de Tony. Era un verdadero mediterráneo, tal como ella se los imaginaba. Un fauno perseguidor de ninfas. Ulises rió de los elogios dirigidos a con acento agudo su segundo. Debe tener dentro de los zapatos. Continuó ella. Unas pezuñitas lindas como las de las cabras. Debe saber tocar el caramillo. No lo cree así, capitán. El fauno, enfurruñado y rabioso, acabó por marcharse, saludando torpemente al salir. Ferragut sintió un gran alivio con esta ausencia, pues temía alguna palabra ruda de Tony. Al quedar sola con Ulises, corrió de un lado a con acento agudo otro por la gran cámara. Aquí es donde vive usted, querido tiburón. Déjeme que lo vea todo, que lo registre todo. Me interesa lo tuyo. No dirá ahora que no le quiero. Qué orgullo para el capitán Ferragut. Las señoras vienen a con acento agudo buscarle en su buque. Interrumpió su parloteo irónico y amoroso para defenderse suavemente del marino. Olvidando lo pasado y queriendo aprovechar la felicidad que se le ofrecía de pronto, abrazaba con acento agudo la visitante, besándola en la nuca. Luego, suspiró ella. Ahora déjeme ver. Siento una curiosidad de niña. Abrió el piano, el pobre piano del capitán escocés, y unos acordes tenues y lloriqueantes, producto de una desafinación de varios años, conmovieron el salón con la melancolía de los recuerdos que resucitan. Era una música igual a con acento agudo la de las cajas melódicas que se encuentran olvidadas en el fondo de un armario, entre las ropas de una vieja difunta. Freya declaró que esta música olía a con acento agudo rosas secas. Luego, abandonando el piano, abrió una tras otra todas las puertas de los camarotes que daban al salón. En la del dormitorio del capitán se detuvo, sin querer pasar del umbral, sin soltar el picaporte de bronce que mantenía en su diestra. Ferragut, detrás de ella, la empujaba con suave traición, repitiendo al mismo tiempo sus caricias en la nuca. No, aquí no, dijo ella. Por nada del mundo. Seré tuya, te lo prometo. Te doy mi palabra. Pero donde yo quiera, cuando a con acento agudo mí me parezca. Muy pronto, Ulises. Él sintió toda la voluptuosidad de estas afirmaciones, hechas con una voz acariciadora y sumisa. Todo el orgullo de este tuteo espontáneo, que equivalía a con acento agudo una primera entrega. La llegada de un acólito del tío Caragol les hizo recobrar su tranquilidad.
Traía 2 enormes vasos llenos de un cóctel rojizo y espumoso. Embriagadora y dulce mixtura, resumen de todos los conocimientos adquiridos por el cocinero en su trato con los borrachos de los primeros puertos del mundo. Ella probó el líquido, entornando los ojos como una gata golosa. Luego prorrumpió en alabanzas, elevando el vaso de un modo solemne. Ofrecía su libación con acento agudo, Eros, el más bueno de los dioses. Y Ferragut, que siempre había sentido cierto pavor ante las infernales y gratas mixturas de su cocinero, apuró de un trago su vaso, para unirse con acento agudo la invocación. Todo quedó concertado entre los dos. Ella daba las órdenes. Ferragut volvería con acento agudo tierra, aposentándose en el mismo albergo. Continuarían su vida de antes, como si nada hubiese ocurrido. Esta tarde me esperarás en los jardines de la Villa Nazionale. Sí, allí donde quisiste matarme, bandido. Antes de que pudiese evocar la imagen de aquella noche de violencia, Freya se adelantaba con acento agudo sus recuerdos con una astucia femenil. Era Ulises el que había querido matarla. Lo afirmaba ella, sin admitir respuesta. Iremos con acento agudo visitar con acento agudo la doctora. Continuó. La pobre desea verte, y me ha rogado que te lleve. Se interesa mucho por ti desde que sabe que te amo, pirata mío. Después de haber fijado la hora del encuentro, Freya quiso irse. Pero antes de volver con acento agudo su lancha sintió la curiosidad de registrar el book, como había registrado el salón y los camarotes. Con aires de princesa reinante, precedida del capitán y seguida de los oficiales, corrió las 2 cubiertas. Se asomó con acento agudo las galerías de hierro de las máquinas y al abismo cuadrado de las escotillas de carga, recibiendo el olor mohoso de las bodegas. En el puente tocó con un entusiasmo pueril la caperuza de bronce de la bitácora y los demás instrumentos de dirección, brillantes como si fuesen de oro. Quiso ver la cocina, o invadió los dominios del tío Caragol, poniendo en lamentable desorden sus formaciones de cacerolas, asomando su hocico sonrosado. Con acento agudo la boca humeante del gran puchero en el que hervía el almuerzo de la gente. El viejo pudo verla de cerca con sus ojos cegatos. Sí que era guapa. El revoloteo de sus faldas y los frecuentes encontrones que tuvo con ella en sus idas y venidas por la cocina perturbaron al apóstol. Su olfato de guisandero se sintió molestado por el perfume de esta señora. Guapa, pero con olor de... repitió mentalmente. Para él, todo perfume femenil merecía este título injurioso. Las mujeres buenas huelen con acento agudo pescado y con acento agudo estropajo. Estaba seguro de ello. En su lejana juventud, los conocimientos del pobre Caragol no habían ido más allá. Al quedar solo, agarró un trapo, agitándolo violentamente como si sacudiese moscas. Quería limpiar el ambiente de malos olores. Sentíase escandalizado, como si hubiesen dejado caer una pastilla de jabón en uno de sus arroces. Los hombres del buque se amontonaron en las bordas para seguir la marcha del bote que se alejaba. Tony, al pie del puente, lo contempló también con ojos enigmáticos. Hermosa eres. Pero que la mar te trague antes de que vuelvas. Un brazo tremolaba un pañuelo en la popa de la barca. Adiós, capitán. Y el capitán movía la cabeza, sonriente y emocionado por el saludo femenil, mientras los marineros envidiaban su buena suerte. Otra vez un hombre de la tripulación llevó el equipaje de Ferragut al albergo de la ribera de Santa Lucía. El portero, como si presintiese las inclinaciones de este cliente de propina fácil, se encargó de escoger su habitación. Un piso más abajo que la vez anterior, cerca de la que ocupaba la señora Talbert.
Se encontraron a con acento agudo media tarde en la Villa Nazionale, y emprendieron juntos la marcha por las calles de Chiaia. Al fin iba a con acento agudo saber Ulises dónde ocultaba la doctora su majestuosa personalidad. Presentía algo extraordinario en este alojamiento, pero estaba dispuesto a con acento agudo disimular sus impresiones, por miedo a con acento agudo perder el afecto y el apoyo de la sabia dama, que parecía ejercer un gran dominio sobre Freya. Entraron en el zaguán de un antiguo palacio. Muchas veces se había detenido el marino ante su puerta, pero seguía adelante, desorientado por las chapas de metal que anunciaban las oficinas y escritorios instalados en sus diversos pisos. Vio un patio de arcadas, pavimentado con grandes losas, al que daban los balcones ventrudos en los 4 lados interiores del palacio. Subieron por una escalera de ecos despiertos, grande como una calle en pendiente, con revueltas anchurosas que permitían en otros tiempos el paso de las literas y sus portadores. Como recuerdo de los personajes de Blanca Peluca y las damas de anchuroso guardainfante que habían pasado por ella, quedaban algunos bustos clásicos en los rellanos, una baranda de hierro forjada a con acento agudo martillo y varios farolones de oros borrosos y vidrios turbios. Se detuvieron en el primer piso, ante una fila de puertas algo carcomidas por los años. Aquí es, dijo Freya. Y señaló precisamente la única puerta que estaba cubierta con una mampara de cuero verde, ostentando un rótulo comercial, enorme. Dorado, pretencioso. La doctora se alojaba en una oficina. Como hubiera llegado el A con acento agudo encontrarla. La primera pieza era realmente una oficina, un despacho de comerciante, con casillero para los papeles, mapas, caja de caudales y varias mesas. Un solo empleado trabajaba. Un hombre de edad incierta, con cara pueril y bigote recortado. Su gesto obsequioso y sonriente contrastaba con su mirada fugitiva. Una mirada de alarma y desconfianza. Al ver a con acento agudo Freya se levantó de su asiento. Esta le saludó, llamándole Carl, y pasó adelante, como si fuese un simple portero. Ulises, al seguirla, adivinó fija en sus espaldas la mirada recelosa del escribiente. ¿También es polaco? Preguntó. Sí, polaco. Es un protegido de la doctora. Entraron en un salón amueblado a con acento agudo toda prisa, con el arte especial y fácil de los que están acostumbrados a con acento agudo viajar y tienen que improvisarse una vivienda. Divanes con indianas vistosas y baratas, pieles de guanaco americano, tapices chillones, de un falso orientalismo, y en las paredes láminas de periódicos entre varillas doradas. Sobre una mesa lucía sus marfiles y platas un gran neceser con la tapa de cuero abierta. Unas cuantas estatuillas napolitanas habían sido compradas a con acento agudo última hora para dar cierto aire de sedentaria respetabilidad a con acento agudo este salón que podía deshacerse rápidamente, y cuyos adornos más valiosos eran objetos de viaje. Por una cortina entreabierta distinguieron a con acento agudo la doctora, que escribía en la pieza inmediata. Estaba encorvada sobre un pupitre americano, pero los vio inmediatamente en el espejo que tenía delante de ella para espiar todo lo que pasaba a con acento agudo sus espaldas. Adivinó Ulises que la imponente señora había hecho ciertos preparativos de tocador para recibirle. Un vestido estrecho como una funda moldeaba la exuberancia de sus formas. La falda, recogida y angosta en el remate de sus piernas, parecía el mango de una masa enorme. Sobre el verde marino del traje llevaba un tul blanco con lentejuelas plateadas, con acento agudo modo de chal. El capitán, con acento agudo pesar de su respeto por la sabia dama, la comparó con acento agudo. Una Nereida madre bien alimentada en las praderas oceánicas.
con las manos tendidas y una expresión gozosa en el rostro, que hacía irradiar sus lentes, avanzó hacia Ferragut. Su encontrón casi fue un abrazo. Querido capitán. Tanto tiempo sin verle. Sabía de él con frecuencia, por los informes de su amiga. Pero aún así, lamentaba como una desgracia que el marino no hubiese venido con acento agudo verla. Parecía olvidar su frialdad al despedirse en Salerno, el cuidado que había tenido en ocultarle las señas de su domicilio. Ferragut tampoco se acordó de esto, gratamente conmovido por la amabilidad de la doctora. Se había sentado entre los dos, como si quisiera protegerles con toda la majestad de su persona y el afecto de sus ojos. Era una madre para su amiga. Acariciaba, al hablar, los mechones de la cabellera de Freya, que acababan de librarse del encierro del sombrero. Y Freya, adaptándose al ambiente tierno de la situación, se apelotonaba contra la doctora, tomando un aire de niña tímida y acariciante, mientras fijaba en Ulises sus ojos de dulce promesa. Quiérala usted mucho, capitán. Siguió diciendo la matrona. Freya solo habla de usted. Ha sido tan desgraciada. La vida se ha mostrado tan cruel con ella. El marino sintió la misma emoción que si se hallase en un plácido ambiente de familia. Aquella señora daba las cosas por hechas discretamente, hablándole como con acento agudo un yerno. Su mirada de bondad tenía una expresión melancólica. Era la dulce tristeza de las personas maduras que ven monótono el presente, medido el porvenir, y se refugian en los recuerdos del pasado, envidiando con acento agudo las jóvenes porque pueden gozar en la realidad lo que ellas solo paladean con la memoria. Felices ustedes. Aménse mucho. Únicamente por el amor vale la vida la pena de ser vivida. Y Freya, como si le enterneciesen de un modo irresistible estos consejos, avanzó un brazo sobre los globos encorsetados de la doctora, apretando convulsivamente la diestra de Ulises. Los lentes de oro, con su brillo protector, parecían incitarles con acento agudo mayores intimidades. Podían besarse. La imponente señora, para facilitar sus expansiones, iba con acento agudo salir, alegando un pretexto insignificante, cuando se levantó el cortinaje de la puerta que comunicaba el salón con la oficina. Entró un hombre de la edad de Ferragut, pero más bajo de estatura, menos endurecido el rostro por el curtimiento de la intemperie. Iba vestido con acento agudo la inglesa, con escrupulosa corrección. Se adivinaban en él las preocupaciones más nimias y pueriles en todo lo referente al adorno de su persona. El traje, de lanilla gris, aparecía realzado por la unidad de la corbata, los calcetines y el pañuelo asomado al bolsillo del pecho. Las tres prendas eran azules, sin la más leve variación en su tono, escogidas con exactitud, como si este hombre pudiese sufrir crueles molestias saliendo con acento agudo la calle con la corbata de un color y los calcetines de otro. Sus guantes tenían el mismo amarillo oscuro de sus zapatos. Ferragut pensó que este gentleman, para ser completo, debía llevar el rostro afeitado. Y sin embargo, usaba barba, una barba recortada con acento agudo flor de piel en las mejillas y formando sobre el mentón una punta corta y aguda. El capitán presintió que era un marino. En la flota alemana, en la rusa, en todas las marinas del norte, los oficiales que no iban rasurados con acento agudo la inglesa usaban esta barbilla tradicional. Se inclinó, o más bien dicho, se dobló en ángulo, con brusca rigidez, al besar las manos de las dos señoras. Luego se llevó un monóculo de impertinente fijeza con acento agudo uno de sus ojos, mientras la doctora hacía las presentaciones. El conde Caledine. El capitán Ferragut. Dio la mano el conde al marino, una mano dura, bien cuidada y forzuda,
que se mantuvo largo rato sobre la de Ulises, queriendo dominarla con una presión sin afecto. La conversación continuó en inglés, que era el idioma empleado por la doctora en sus relaciones con Ulises. ¿El señor es marino?, preguntó este para aclarar sus dudas. No se movió el monóculo de su órbita, pero un temblor ligero de sorpresa parecía rizar su luminosa convexidad. La doctora se apresuró a con acento agudo responder. El conde es un diplomático ilustre que está ahora con licencia, cuidando su salud. Ha viajado mucho, pero no es marino. Y continuó sus explicaciones. Los Kaledine eran una noble familia rusa de tiempos de la Gran Catalina. La doctora, por ser polaca, estaba relacionada con ellos hacía muchos años. Y cesó de hablar, dando entrada a con acento agudo Kaledine en la conversación. Al principio el conde se mostró frío y algo desdeñoso en sus palabras, como si no pudiera despojarse de su altivez diplomática. Pero, lentamente esta altivez se fue fundiendo. Conocía por su distinguida amiga la señora Thalberg muchas de las aventuras náuticas de Ferragut. A él le interesaban los hombres de acción, los héroes del océano. Ulises notó de pronto en su noble interlocutor un afecto caluroso, un deseo de agradar semejante al de la doctora. Hermosa casa aquella, en la que todos se esforzaban por hacerse simpáticos al capitán Ferragut. El conde, sonriendo amablemente, dejó de valerse del inglés, y le habló de pronto en español, como si hubiese reservado este golpe final para acabar de captarse su afecto con el más irresistible de los halagos. He vivido en México, dijo para explicar su conocimiento de esta lengua. He hecho un largo viaje por las Filipinas cuando vivía en el Japón. Los mares del extremo oriente eran los menos frecuentados por Ulises. Solo 2 veces había navegado hacia los puertos chinos y nipones, pero conocía lo suficiente para mantener la conversación con este viajero, que mostraba en sus gustos cierto refinamiento de artista. Durante media hora desfilaron por el vulgar ambiente del salón imágenes de enormes pagodas de techos superpuestos, vibrantes a con acento agudo la brisa, como una arpa, con sus filas de campanillas. Ídolos monstruosos tallados en oro, en bronce o en marfil. Casas de papel, tronos de bambú, muebles de nacaradas incrustaciones, biombos con filas de cigüeñas volantes. Desapareció la doctora, aturdida por este diálogo, del que solo podía adivinar algunas palabras. Freya, inmóvil, con los ojos adormecidos y una rodilla entre sus manos cruzadas, se mantuvo aparte, entendiendo la conversación, pero sin intervenir en ella, como si le ofendiese el olvido en que la dejaban los 2 hombres. Al fin se deslizó discretamente, siguiendo el llamamiento de una mano asomada a con acento agudo un cortinaje. La doctora preparaba el té y pedía auxilio. La conversación continuó, sin hacer alto en estas ausencias. Kaledine había abandonado los mares asiáticos para pasar al Mediterráneo, y se anclaba en él con una insistencia admirativa. Un motivo más de afecto para Ferragut, que lo encontraba cada vez más simpático, con acento agudo pesar de su trato un poco glacial. Se dio cuenta repentinamente de que ya no era el conde ruso el que hablaba, pues con breves y certeras preguntas le hacía hablar con acento agudo él, lo mismo que si lo sometiese con acento agudo un examen. Agradeció las muestras de interés que este gran viajero daba por el pequeño Mare Nostrum, y especialmente por las particularidades de su cuenca occidental, que deseaba conocer minuciosamente. Podía preguntar cuanto quisiera. Ferragut poseía milla por milla todo el litoral español, el francés y el italiano, así en la superficie como en sus fondos.
Caledine, tal vez por vivir en Nápoles, insistió con predilección en la parte mediterránea comprendida entre la Cerdeña, la Italia del sur y la Sicilia, o sea lo que los antiguos habían llamado el mar Tirreno. Conocía el capitán Ferragut las islas poco frecuentadas y casi perdidas enfrente de Sicilia. Yo lo conozco todo, afirmó este con orgullo. Y sin discernir completamente si era curiosidad del conde o si quería someterle a con acento agudo un examen interesado, habló y habló. Conocía el archipiélago de las Islas Lipari, con sus minas de azufre y de piedra pómez, grupo de cimas volcánicas que emergen de las profundidades del Mediterráneo. En ellas habían colocado los antiguos a con acento agudo Eolo, señor de los vientos. En ellas está el Stromboli vomitando enormes bolas de lava, que estallan con un estrépito de trueno. Las escorias volcánicas vuelven a con acento agudo.